Seemed to be some teardrop shape to the plume of gas and dust around it. Los propios datos de la NASA revelan lo que nadie esperaba. La cola de Trace Atlas no se comporta en absoluto como polvo. Está expulsando una pluma directamente hacia el Sol, exactamente lo opuesto a la física. Algunos científicos dicen que se parece inquietantemente a propulsión. ¿Es solo un cometa con actitud o la prueba de algo mucho más deliberado? Mantente atento, porque las respuestas son más extrañas que las preguntas. La incómoda admisión de la NASA. La NASA es conocida por usar palabras cuidadosas, del tipo que apagan la especulación. Pero cuando se trató de Trace y Atlas, su tono fue distinto. El 1 de julio de 2025, el proyecto Atlas en Chile detectó el nuevo objeto entrando al sistema solar a 130.000 millas por hora. En cuestión de horas, la oficina de prensa de la NASA difundió los detalles a nivel mundial, y en la primera rueda de prensa hicieron algo inusual. Admitieron, en términos claros, que lo que estábamos viendo se veía mal. La pluma no se alejaba del Sol ordenadamente, como todas las colas de cometas anteriores. Estaba apuntando hacia la luz solar. Brillante, obvia, imposible de ignorar. Y lejos de enterrarlo en la letra pequeña, la NASA lo colocó en primer plano. El título de la conferencia de prensa. En esa sesión informativa, el investigador veterano de cometas Bryce Bolin describió la pluma como grumosa y preferencialmente orientada al Sol. Esa elección de palabras importaba. Era un reconocimiento directo de que este visitante estaba rompiendo el patrón que todo astrónomo aprende. Los granos pequeños se dispersan rápido, los más grandes se mueven lentamente, pero todos terminan curvándose en dirección opuesta al Sol. Aquí, nada obedecía a ese guión. La NASA no lo llamó propulsión. Evitó palabras como motor o tecnología. Pero el lenguaje que sí usaron, altamente inusual, inesperado, fue suficiente para poner a todos a murmurar. En lugar de restar importancia a la anomalía, la enfatizaron. Ese enfoque abrió un espacio, y en ese espacio se precipitó la especulación. Si la pluma no actuaba como polvo, ¿qué la impulsaba entonces? Dentro de la comunidad científica, las reacciones mezclaron curiosidad con incredulidad. El equipo de defensa planetaria de la NASA y el grupo Atlas se apresuraron a modelar la forma de la pluma, comparándola con todos los cometas registrados. Ninguno coincidía. El polvo parecía demasiado pesado para ser arrastrado por el viento solar, y sin embargo estaba siendo expulsado claramente desde la cara iluminada del núcleo. Para muchos, eso fue lo que hizo que la admisión fuera significativa. La NASA no estaba afirmando que fuera tecnología extraterrestre, ni fingía tener respuestas. Estaban siendo transparentes. Un cometa estaba haciendo algo que la física decía que no debía hacer. Ese tipo de honestidad no cierra un debate, lo amplía. Al final del anuncio, el tono había cambiado. Trace Atlas ya no era solo el tercer visitante interestelar jamás confirmado. Era un enigma, un cometa que se negaba obstinadamente a seguir las reglas. El chorro hacia el Sol contra la física. Cuando los telescopios apuntaron hacia Trace y Atlas, la historia se volvió más extraña. En lugar de una tenue neblina o el clásico barrido antisolar que todos esperaban, captaron una pluma de material empujando directamente hacia el Sol. No era sutil, era estructurada, brillante y visible en cada exposición. La primera confirmación vino del Hubble, que fotografió el cometa el 21 de julio. La imagen de alta resolución mostraba un lóbulo luminoso fijo en el lado diurno del núcleo. Los astrónomos mapearon su orientación hacia el oeste en el cielo, pero hacia el Sol en el espacio, una geometría que simplemente no debería ocurrir. En pocos días, observatorios terrestres, Gemini South en Chile y el Lowell Discovery Telescope en Arizona, repitieron la observación. Instrumentos independientes, noches diferentes, mismo resultado. Esa consistencia eliminó cualquier duda de que la característica era real. La rareza no era solo su dirección, sino su forma. Cuando el polvo cometario se ventila, normalmente se dispersa rápidamente. Los granos pequeños se esparcen como humo en la brisa. Incluso los fragmentos más grandes, aunque más lentos,
terminan curvándose alejados del Sol bajo la presión constante de la luz. 3I Atlas rompía esa regla. Su pluma no se doblaba ni se desvanecía. Permanecía compacta, casi en forma de columna, concentrada como si algo mantuviera el material alineado. El brillo profundizó el misterio. La pluma no se ocultaba en el ruido de la coma. Se distinguía claramente, alimentada noche tras noche por un suministro constante. Esa persistencia implicaba más que un simple estallido breve. Sugería un mecanismo lo bastante fuerte para resistir tanto el viento solar como la presión de radiación durante semanas. Los investigadores intentaron modelar el comportamiento. Simulaciones dinámicas de polvo ajustaron el tamaño de grano, la velocidad de eyección y la presión solar. Sin embargo, ninguna ejecución logró reproducir una pluma tan coherente y tan estable. La física insistía en que debía dispersarse o doblarse. Las imágenes insistían en lo contrario. Para explicar lo extraño, imagina el humo de una fogata. El viento lo empuja de lado sin falta. Ahora imagina ese mismo humo subiendo directo contra el viento, negándose a doblarse. Eso es lo que hacía 3I Atlas, lanzar material contra una fuerza que nunca cede. Y visualmente, la comparación que muchos observadores hicieron era obvia. La pluma no parecía una liberación aleatoria de gas. Parecía propulsión, no polvo. Un propulsor disparando contra el viento de frente, direccional y continuo, como los motores de iones que dejan haces estrechos de escape en el vacío del espacio. Los científicos advierten que los respiraderos naturales pueden imitar el efecto, quizás por chorros ricos en dióxido de carbono o geometrías superficiales inusuales. Pero la semejanza es imposible de ignorar una vez que la ves. Para los astrónomos, la característica es un desafío que los modelos cometarios estándar aún no pueden resolver. Para el público es un choque que suena a ciencia ficción. Un cometa cuya pluma se parece inquietantemente a un motor disparando contra el Sol. La pluma que desafía el manual. Cuando el telescopio Gemini South apuntó sus instrumentos a 3I Atlas a finales de agosto, los astrónomos esperaban ver la misma rareza que había dominado los titulares. Una brillante pluma dirigida hacia el Sol. En cambio, los datos entregaron algo más extraño. Junto a la característica orientada hacia adelante, las exposiciones profundas y multifiltro de Gemini revelaron una segunda estructura, una débil cola antisolar, extendiéndose exactamente como predice la física cometaria. La medición fue precisa. Extendida a través del cielo, la cola alcanzaba casi 56.000 millas. Débil, sí, pero inconfundible. Confirmaba que 3I Atlas estaba liberando granos de polvo fino que el viento solar y la presión de radiación podían arrastrar hacia atrás. En una imagen, el cometa se veía tanto ordinario como extraordinario. Una cola de manual y una pluma que rompía las reglas, unidas en el mismo halo. Esta repentina dualidad transformó la conversación. Durante semanas, la atención se había centrado en la imposible dirección de la pluma. Ahora, los astrónomos debían enfrentarse a un objeto que mostraba ambos comportamientos al mismo tiempo. Por un lado, la cola antisolar decía: «Esto es un cometa». Por otro lado, la pluma orientada al Sol insistía: «Pero no como ningún cometa que hayamos visto». Al principio, algunos sugirieron que la característica orientada hacia adelante podría ser una ilusión óptica. En la ciencia cometaria existe un fenómeno bien conocido llamado anticola. Desde ciertos puntos de vista en la Tierra, una lámina de partículas de polvo puede alinearse de tal manera que parece apuntar hacia el Sol, aunque en realidad los granos se arrastren detrás del núcleo. ¿Podría ser esta la explicación? La respuesta llegó rápido. No. La pluma orientada al Sol de 3I Atlas no era un truco de perspectiva. Estaba anclada directamente al lado diurno del núcleo. Fotograma tras fotograma, a través de distintos instrumentos, la pluma mantenía su alineación con el propio Sol. A diferencia de una anticola que se desplaza o se desvanece cuando cambia el ángulo de visión, esta característica se mantenía estable. La geometría no podía explicarla. Eso dejó a los astrónomos con un enigma. La cola antisolar demostraba que el cometa expulsaba pequeños granos que se comportaban normalmente. La pluma mostraba material más pesado,
o chorros más energéticos que desafiaban las fuerzas solares. Dos regímenes contradictorios, funcionando lado a lado. No era solo un cometa teniendo un arrebato por una noche, era un patrón sostenido, captado en el acto por uno de los telescopios más poderosos del mundo. Los equipos comenzaron a realizar simulaciones para probar cómo podía ocurrir tal coexistencia. ¿Podría el núcleo albergar respiraderos con químicas radicalmente diferentes? ¿Podría un chorro expulsar grandes fragmentos mientras el resto de la superficie liberaba polvo más fino? Los modelos insinuaban posibilidades, pero no lograban reproducir la claridad de ambas características. La cola antisolar se extendía tenue y difusa, mientras la pluma orientada al Sol permanecía compacta y con forma de columna. Reconciliar ambas al mismo tiempo llevaba la teoría cometaria al límite. Y así comenzaron las comparaciones. Los motores iónicos de naves espaciales, desde la sonda Dawn de la NASA hasta los modernos propulsores eléctricos, producen escapes que se ven inquietantemente similares, estrechos, direccionales y persistentes. A diferencia de los elegantes abanicos de polvo cometario, las plumas iónicas permanecen como haces concentrados. A simple vista, el chorro orientado al Sol de 3I Atlas parecía menos una desgasificación y más una propulsión. Algunos investigadores incluso señalaron el momento. Si una nave interestelar quisiera desacelerar, la maniobra perfecta sería disparar motores hacia el Sol durante el perihelio, cuando la velocidad alcanza su punto máximo y el efecto Oberth multiplica la eficiencia. Por coincidencia, 3I Atlas alcanzará el perihelio precisamente cuando la Tierra pierda de vista al objeto detrás del Sol. Para los inclinados a la especulación, la alineación resultaba demasiado conveniente. Los escépticos, sin embargo, respondieron. Los cometas pueden mostrar estructuras complejas y a veces engañosas. Un núcleo con una rotación inusual podría mantener un respiradero fijo en el lado diurno. Bolsas de hielo volátil podrían canalizar chorros en corrientes concentradas. Ninguno de estos escenarios es inédito. Lo que hace inusual a 3I Atlas es lo claramente que ambas características, la cola antisolar y la pluma orientada al Sol, coexisten en la misma coma, noche tras noche. La química que alimenta el fuego. Si la extraña pluma de 3I Atlas levantó cejas, la química detrás de ella dejó boquiabiertos a muchos. Los telescopios pueden capturar imágenes, pero para entender realmente lo que está pasando, necesitas saber de qué está hecho el cometa. Ahí fue donde intervino el telescopio espacial James Webb. El 6 de agosto de 2025, el espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb se enfocó en el visitante interestelar. Lo que reveló fue algo que nadie esperaba. 3I Atlas está saturado de dióxido de carbono. Las mediciones fueron claras. La proporción de dióxido de carbono con respecto al agua resultó ser de 8:1, con un pequeño margen de error. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar tienen entre 1/10 parte y 2 veces más dióxido de carbono que agua. Unos pocos llegan hasta 4, pero incluso esos se consideran extremos. ¿8:1? Eso está fuera de escala. Hace de 3I Atlas una completa rareza, químicamente hablando. Esto no era un detalle menor. El balance de hielos te dice dónde probablemente se formó un cometa. El agua se congela más cerca de una estrella. El dióxido de carbono solo se solidifica más lejos, en las regiones frías de una guardería planetaria. Si 3I Atlas es realmente tan rico en COO2, probablemente se formó en un entorno muy diferente al nuestro, quizá en un disco de gas y polvo donde la radiación mantenía el agua bloqueada mientras el dióxido de carbono se condensaba libremente. En otras palabras, este objeto es una postal química de otro sistema solar. Pero Webb no fue el único instrumento en busca de respuestas. El observatorio SPHEREX cartografió la distribución de gases alrededor del cometa, y los resultados añadieron otro giro. El dióxido de carbono no estaba distribuido de manera uniforme. Se concentraba en el lado iluminado, el mismo lugar exacto donde aparece la pluma en las imágenes. Los mapas mostraban una enorme nube de dióxido de carbono, extendiéndose por cientos de miles de millas hacia afuera, brillando más intensamente justo donde el chorro del lado diurno emerge.
Esa correlación es demasiado fuerte para ignorarla. La química y la pluma encajan perfectamente. Las mismas moléculas que dominan el espectro son también las que alimentan la característica de la que todos hablan. Es una conexión directa. La parte más extraña de 3 y Atlas está impulsada por la química más extraña que jamás hayamos visto en un cometa. Y luego está la pista metálica. El Very Large Telescope en Chile detectó algo más en la coma. Níquel. Mucho níquel. Los átomos de níquel salían del cometa a tasas que normalmente solo se ven en los cometas más brillantes de nuestro propio sistema solar. Pero, curiosamente, los espectros no mostraban ninguna señal de hierro. Eso es raro, porque el níquel y el hierro casi siempre viajan juntos. Ambos se forjan en los mismos eventos cósmicos y quedan atrapados en granos de polvo lado a lado. Ver níquel sin hierro es como encontrar humo sin fuego. Sugiere algún proceso inusual liberando níquel de manera selectiva, o una composición superficial diferente a cualquier cosa catalogada antes. A eso se suma la detección de gas cianuro, otra característica rara, y el panorama se vuelve más extraño. Todos estos compuestos están aumentando rápidamente a medida que el cometa se acerca al Sol, creciendo a tasas mucho más pronunciadas que los patrones habituales de sublimación simple. La actividad parece exagerada, como si la química de 3 y Atlas fuera más volátil, más reactiva de lo que estamos acostumbrados. Si unes todo esto, las piezas empiezan a encajar. Un cometa dominado por dióxido de carbono naturalmente entraría en erupción con más fuerza en su cara iluminada por el Sol. Esas erupciones podrían lanzar hacia adelante granos grandes y pesados con suficiente energía para resistir la presión de radiación, manteniéndolos alineados en una pluma. La química explica por qué existe la pluma y por qué se niega a desvanecerse. Al menos, esa es la explicación natural. Pero aquí es donde surge la controversia, porque si bien el dióxido de carbono ciertamente puede alimentar chorros potentes, la proporción observada en 3 y Atlas es tan extrema que casi parece diseñada. Es rara hasta el punto de resultar sospechosa. Súmale el misterio del níquel sin hierro y tienes la receta para la especulación. Algunos astrónomos dicen que estas anomalías gritan procesos naturales exóticos. Otros no pueden evitar notar lo mucho que la pluma se parece a un escape controlado, sea cual sea su composición. Lo que nadie discute es esto. 3 y Atlas es químicamente ajeno. No se parece a los cometas nacidos en nuestro propio sistema solar. Sus proporciones, sus metales, sus gases, todos apuntan a una historia de formación escrita alrededor de otra estrella. Si esa historia es puramente natural o algo más deliberado, sigue siendo una pregunta abierta. Por ahora, la química nos ha dado una pista crucial. La pluma y el dióxido de carbono son lo mismo, vinculados en origen y dirección. Pero esa respuesta conduce a una pregunta más difícil. Si los gases del cometa pueden imitar el aspecto de un propulsor, ¿cómo distinguimos entre un chorro natural y una propulsión real? Ahí es donde los astrónomos se fijan en la órbita. Porque si una fuerza realmente actúa como empuje, no solo dará forma a la coma, dejará huellas en la trayectoria del cometa. Y esa es la próxima prueba que espera revelarse. Las matemáticas que no deberían existir. Las imágenes pueden generar debate, pero los números son más difíciles de discutir. Y cuando los astrónomos hicieron las cuentas sobre 3 y Atlas, la historia se volvió aún más extraña. Al principio, la órbita del objeto encajaba perfectamente. Una trayectoria hiperbólica limpia, excentricidad por encima de 6, velocidad cercana a 36 millas por segundo al entrar al sistema solar. Todo tenía sentido, pero a medida que llegaron más datos, el ajuste comenzó a desviarse. Las predicciones y las observaciones ya no coincidían. Los desfases no eran aleatorios. Se inclinaban hacia el Sol, la misma dirección que la pluma. Para comprobarlo, los investigadores añadieron un término no gravitatorio al modelo orbital, una variable para cualquier pequeño empuje actuando sobre el cometa. De inmediato, el ajuste mejoró. La aceleración calculada resultó ser de aproximadamente 4/10 millonésimas de metro por segundo cuadrado. Minúscula, pero suficiente para desviar al cometa miles de millas de su curso en apenas unas semanas. Y el vector coincidía casi exactamente con el eje de la pluma.
No era la primera vez que un visitante interestelar mostraba este tipo de anomalía. Allá por 2017, Oumuamua también se había desviado de su trayectoria puramente gravitatoria, pero ese empuje apuntaba alejándose del Sol. En 3I Atlas, el impulso iba hacia él. Dos objetos, dos direcciones, ambos negándose a comportarse como simples rocas. Existen explicaciones naturales. La desgasificación puede actuar como un propulsor, liberando partículas que desvían el núcleo. Pero aquí está el problema. Para generar tanta aceleración, 3I Atlas tendría que desprender mucho más material del que su brillo en la coma sugiere. Los números no cuadran fácilmente y la órbita no es la única anomalía. La velocidad del cometa es récord, alrededor de 130.000 millas por hora, casi el doble que Borisov y más del doble que Oumuamua. Súmale su trayectoria, retrógrada, corriendo casi perfectamente a lo largo de la eclíptica, inclinada apenas 5 grados respecto al plano orbital de la Tierra. Las probabilidades de tal alineación por azar, escasas, menos de 1 en 500. Como si eso no bastara, la trayectoria lo lleva a pasar junto a varios planetas en secuencia. Marte en octubre, Venus en noviembre, Júpiter en marzo. La mayoría de los cometas nunca se acercan tanto ni siquiera a un planeta. Que 3I Atlas roce 3 seguidos es una rareza estadística casi imposible. Luego viene el tamaño. Estimaciones del Hubble situaron el núcleo entre aproximadamente 0,2 y 3,5 millas de diámetro. Análisis posteriores sugirieron algo mayor, quizá hasta 12 millas de ancho, lo que lo convertiría en el objeto interestelar más grande jamás observado. Sea pequeño o masivo, el margen de incertidumbre es amplio, pero incluso en el extremo inferior es un cuerpo formidable, mucho más grande que Oumuamua y significativamente mayor que Borisov. Apila todos estos factores: una aceleración hacia el Sol que se niega a desvanecerse, la velocidad más rápida registrada, una trayectoria retrógrada casi plana, sobrevuelos planetarios cercanos y un núcleo que podría superar a cualquier otro objeto interestelar observado. Cada anomalía podría descartarse por sí sola. Combinadas, pintan un cuadro que parece menos casualidad y más intención. Los astrónomos aconsejan cautela. Nos recuerdan que las probabilidades cósmicas a veces traen sorpresas y que los sesgos de detección pueden hacer que las alineaciones parezcan más significativas de lo que son. Aún así, las matemáticas no mienten. 3I Atlas está fuera de sintonía con los patrones que esperamos. El veredicto dividido. Los debates en la ciencia suelen hervir en silencio en revistas y salas de conferencias. Con 3I Atlas, el debate estalló en la plaza pública. Por un lado, los astrónomos insistieron en que el comportamiento del cometa, por inusual que fuera, podía explicarse mediante procesos exóticos pero naturales. Por otro lado, un grupo más pequeño pero más ruidoso estableció comparaciones con propulsión, señalando que el objeto parecía comportarse más como una máquina que como una bola de nieve. El resultado fue un veredicto dividido, dos interpretaciones mirando los mismos datos, cada una negándose a parpadear. Los defensores de la explicación natural señalan primero la química. Un núcleo dominado por dióxido de carbono no es imposible, argumentan, solo raro. Un cometa nacido en las frías regiones del disco protoplanetario de otra estrella podría fácilmente atrapar más dióxido de carbono que agua, y miles de millones de años de radiación cósmica podrían preservar ese equilibrio. A medida que el cometa se calienta en su camino hacia el interior, esos hielos volátiles entran en erupción, creando chorros en el lado diurno que imitan el aspecto de un propulsor. La pluma no es tecnología, dicen. Es física amplificada por ingredientes inusuales. Otro argumento se apoya en la rotación. Si 3I Atlas tiene un eje de giro inclinado justo en la forma correcta, un lado de su superficie podría permanecer bloqueado hacia el Sol. Esa geometría podría mantener activo y orientado un respiradero de dióxido de carbono, produciendo una pluma constante que permanece orientada hacia el Sol. Los modelos muestran que bajo ciertas condiciones, tal alineación es posible, y aunque poco común, no requiere diseño alienígena. Solo requiere coincidencia. Pero el grupo de la propulsión señala la persistencia. Los respiraderos naturales titilan, fallan,
Se desvanecen cuando las zonas activas giran fuera de vista. Sin embargo, la pluma de 3I Atlas ha sido visible noche tras noche, telescopio tras telescopio, siempre alineada con el Sol. Ese tipo de constancia, argumentan, se siente menos como una bola de hielo giratoria y más como un sistema controlado. Añade las anomalías orbitales, residuales alineadas perfectamente con la dirección de la pluma, y el caso a favor del empuje comienza a sonar más fuerte. La división se profundizó cuando Avi Loeb y sus colegas difundieron un preprint sugiriendo que la pluma se asemejaba a una maniobra de frenado interestelar. Lo plantearon como un experimento mental, no como una declaración, pero los medios lo aprovecharon. Los titulares hablaron de motores alienígenas, y de repente el debate no trataba solo de tamaños de partículas y tasas de sublimación. Se trataba de si la humanidad estaba observando un pedazo de tecnología extraterrestre derivando por el sistema solar. Nos sorprende que la reacción llegara rápido. Investigadores de Oxford, Caltech y decenas de otras instituciones calificaron la hipótesis artificial como prematura en el mejor de los casos y sensacionalista en el peor. Chris Lintott lo expresó sin rodeos. Llamar a 3I Atlas tecnología alienígena es un disparate monumental. Un equipo internacional más grande fue más allá, publicando su propio estudio argumentando que cada pieza de evidencia aún apunta a un cometa natural, por exótico que sea. Su punto era claro: anomalías no equivalen a motores. Y sin embargo, incluso quienes rechazan la idea de la propulsión admiten que 3I Atlas es inusual. Las proporciones son extremas. La persistencia de la pluma es difícil de reproducir en modelos. La alineación orbital es rara. Cada hecho por sí solo podría explicarse, pero juntos forman un cuadro que se niega a asentarse. Por eso el veredicto está dividido, no porque alguien tenga pruebas de propulsión, sino porque los datos no han permitido que ningún lado gane por completo. Para el público, la división solo añade intriga. La idea de que la NASA admite que la pluma parece propulsión resuena mucho más fuerte que las discusiones técnicas sobre distribuciones de tamaños de grano. La gente quiere la respuesta extraordinaria, no la estadística. Y 3I Atlas ofrece la imagen perfecta para ello. Un chorro orientado hacia el Sol que parece un propulsor disparando hacia el vacío. En el fondo, sin embargo, el proceso científico es cauteloso. Los investigadores aún están recopilando espectros, refinando ajustes orbitales y esperando a que el cometa reaparezca después de la conjunción. Saben que más datos fortalecerán el caso natural o expondrán debilidades que obliguen a replantearlo. Hasta entonces, ambas interpretaciones permanecen lado a lado. Cometa natural con rarezas o algo mucho más extraño. El veredicto dividido no cierra la historia, la mantiene viva. Porque cuando los principales observatorios del mundo confirman una pluma que desafía las expectativas, el silencio no es una opción. Algunos ven desgasificación, algunos ven motores, todos ven un misterio, el momento de la verdad. Cada historia tiene un punto de inflexión, y para 3I Atlas, ese momento llega cuando el cometa se desliza detrás del Sol. Los astrónomos lo llaman conjunción solar, un período en el que el Sol bloquea la vista de la Tierra hacia un objeto durante semanas enteras. Para la mayoría de los cometas, es una molestia. Para este cometa, es un suspenso. El 29 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanza el perihelio, su paso más cercano al Sol, a unas 126 millones de millas. Ahí es donde la física alcanza su punto máximo. El cometa se mueve más rápido, el calor del Sol es más fuerte, y las fuerzas que moldean su actividad están en su punto más intenso. Para los científicos planetarios, este es el momento en que todo podría cambiar. Sin embargo, desde la perspectiva de la Tierra, el Sol mismo borrará la vista. Ningún telescopio en Tierra, ningún satélite en órbita cercana a la Tierra puede atravesar ese resplandor. Durante semanas el cometa desaparecerá, oculto a plena vista. El momento no podría estar más cargado. Hasta este punto la historia de 3I Atlas ha girado en torno a anomalías. Una pluma que no se dobla, una química fuera de escala, una aceleración que insinúa empuje. Pero el perihelio es cuando los cometas naturales
a menudo exhiben su comportamiento más dramático. Las superficies se agrietan, los respiraderos entran en erupción, a veces incluso se fragmentan. En otras palabras, es cuando el cometa demostrará si es solo un hielo exótico o si insinúa algo aún más extraño. Y justo cuando eso ocurre, la Tierra pierde la capacidad de mirar. Los astrónomos ya han vivido este tipo de suspenso antes. En el pasado, algunos cometas han brillado durante la conjunción, se han dividido en fragmentos o han reaparecido dramáticamente más débiles. Pero aquí las apuestas se sienten diferentes. Si 3I Atlas realmente se comporta como propulsión, el perihelio sería el momento lógico para una maniobra. Encender motores mientras la gravedad y la velocidad están en su punto máximo y la eficiencia se multiplica. El mismo efecto Oberth que las agencias espaciales humanas explotan en sus propias misiones. Si tal maniobra ocurriera, el Sol mismo actuaría como el telón perfecto, ocultando la acción hasta que el cometa reaparezca semanas más tarde. Esa posibilidad tiene nerviosos a los equipos de defensa planetaria. En el Jet Propulsion Lab de la NASA y en el Observatorio Vera Rubin, las alertas automáticas marcan el perihelio como un período crítico de vigilancia. No porque el cometa represente algún peligro, se mantendrá lejos de la Tierra, sino porque la brecha de datos deja abierta una ventana a sorpresas. Cada equipo de ajuste orbital sabe que revisará la trayectoria del objeto obsesivamente una vez que vuelva a estar a la vista a principios de diciembre. Incluso la desviación más pequeña de las predicciones importará. Mientras tanto, Marte podría captar lo que la Tierra no puede. El 3 de octubre, apenas semanas antes del perihelio, 3I Atlas hará un paso cercano al planeta rojo, a unas 18 millones de millas de distancia. Los orbitadores alrededor de Marte podrían tener el mejor asiento de la casa, observando el cometa en un momento en que está más brillante y activo. Si esas naves espaciales capturan erupciones o cambios en la pluma, podría ser el único registro continuo durante el período oculto. Para el público, el punto ciego añade suspenso. Hasta ahora, los telescopios han seguido cada movimiento, cada pluma, cada cola. Pero cuando el cometa se desvanezca en el resplandor solar, la especulación llenará el vacío. ¿Y si se divide en dos? O, la pregunta que todos evitan pero no pueden sacudir, ¿y si cambia de rumbo de una forma que los cometas naturales nunca hacen? Los científicos, por supuesto, prefieren un lenguaje medido. Hablan de tasas de desgasificación, curvas de sublimación y tensiones estructurales. Sin embargo, el hecho permanece. El perihelio es el momento de máximo estrés y máxima oportunidad. Es donde los secretos del cometa, cualesquiera que sean, tienen más probabilidades de salir a la luz. Y frustrantemente, también es el momento en que la Tierra se ve obligada a apartar la mirada. Cuando 3I Atlas reaparezca en los cielos del amanecer de diciembre, los astrónomos alinearán cada instrumento disponible: Hubble, Webb, Gemini, Rubin. Medirán su brillo, volverán a comprobar su trayectoria y mapearán su química. Buscarán signos de un cambio, por pequeño que sea, una pista de que algo ocurrió en las sombras del Sol. Hasta entonces, el mundo espera. Gracias por mirar. Si disfrutaste este análisis, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más. Deja tus pensamientos en los comentarios.